Los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, nos hundimos. Jesús se levantó, ordenó calmarse al viento y al oleaje, y sobrevino la bonanza, la calma. Palabras actuales de nuestro Señor Jesús. Solo Él puede hacer llegar la paz a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, en donde quiera que estemos. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida, en su clase de Maravisión. Hoy, como ya les habíamos anunciado, continuamos en la tierra del Señor Jesús. Dejamos ya el tema de la orografía de Israel y ahora nos centramos en la hidrografía de Israel, que es la descripción de mares, ríos y lagos en la tierra del Señor Jesús. Ahora vayamos a armar nuestro apunte: la tierra del Señor, el mar Mediterráneo. Pero ahora vayamos a las tres fuentes que forman el río Jordán, donde nuestro Señor Jesús fue bautizado. La primera de las fuentes del río Jordán se llama Peldán. La fuente del Peldán. La segunda, Hesbán. Y la tercera, Hermón. Estas son las tres fuentes que dan inicio al río Jordán en el norte de Israel. El río Jordán viene fluyendo en estas tres afluentes en una zona de mucha vegetación llamada Cesarea de Filipo, o también llamada Banias. Y ahí en esa zona, al pie del monte Hermón, van cayendo las cascadas refrescantes y llenas de vida del río Jordán. Realmente un paraje hermoso, donde se encuentran algunos hoteles. Y recuerdo que en las peregrinaciones, en algunas ocasiones, nos hospedamos precisamente en la zona de Banias. Y había un hotel que a mí en lo personal me gustaba mucho, porque desde que tú entrabas al lobby del hotel, que lo fueron reestructurando, cuando llegabas al mostrador de la recepción, mirabas y había unos cristales, y justo debajo de tus pies veías correr el río Jordán. Era realmente impactante. Después salías del lobby y tenías un jardín hermoso, frondoso, cargado de árboles, donde había un pequeño lago artificial, precisamente formado arquitectónicamente por uno de los brazos del río Jordán, y ahí había una rueda que la misma inercia del agua la hacía girar y formaba del otro lado una cascada deliciosa. Y los grupos de peregrinos que iban pues con ese espíritu de renovar las promesas bautismales, pues ahí era un lugar especial ponerse debajo de esa cascada y con el sacerdote acompañante pues renovar las promesas bautismales. Era y sigue siendo un lugar que invita verdaderamente al espíritu de oración, de recogimiento en esta zona llamada Banias o Cesarea de Filipo. Continuamos y llegamos a este pequeño laguito que actualmente no existe, porque si ustedes van a la tierra del Señor, no se preocupen en buscarlo,
ha sido desecado. Pero ese lago en la época de Jesús recibe dos nombres: lago Ulé o Merón. El lago Ulé o Merón ya no existe, pero ustedes están ahora recibiendo datos de la hidrografía, pero de la época de nuestro Señor Jesús. Siguiendo el cauce del río Jordán, finalmente llegamos a la parte más importante. ¿Por qué la parte más importante? Porque en torno al lago de Galilea es donde se desarrolla la mayor actividad de nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a poner los nombres: lago de Galilea. Pero también se le conoce como lago de Tiberíades. Lago de Tiberíades. Y también se le conoce lago de Genesaret. El lago de Genesaret. No es que sean tres lagos, estamos hablando del mismo. Se le llama lago de Galilea porque se encuentra en la región de Galilea. Se le llama lago de Tiberíades porque una de las ciudades principales del lago se llama Tiberíades, en honor al emperador Tiberio. Y Genesaret por otra población también muy importante en torno al lago. Pero estamos hablando del mismo lugar. Pero también en los evangelios escuchamos que se le llama mar, el famoso mar o lago de Galilea. Ciertamente es un lago, pero tiene características especiales. Vamos a conocerlas. Para empezar, su longitud. La longitud de este lago, estamos hablando de 21 kilómetros. 21 kilómetros de longitud. Y en la parte más ancha, que la podemos situar en la zona sur del lago de Galilea, encontramos entre 12 y 14 kilómetros. Como ven, es un pequeño lago, 21 por 14, pero hay que prestar atención. Vamos a marcar el siguiente punto: su profundidad. La profundidad del lago de Galilea es de considerarse, porque estamos hablando de una profundidad de 48 metros. Para hacer un lago tan pequeño de 21 por 14, tenemos una profundidad de 48 metros. ¿Eso qué significa? Que hay corrientes submarinas. Pero también, otro dato importante: en la hidrografía del lago de Galilea es que se encuentra a 212 metros. 212 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué significa? Que estamos en una fosa. Por eso, gran parte del año, cuando los peregrinos visitan la Tierra Santa y llegan en torno al lago, hay mucho calor, porque estamos a 212 metros bajo el nivel del mar. Quedémonos en primer momento con estos datos del lago de Galilea y luego iremos al Santo Evangelio. Regresamos. Ahora vayamos
a descubrir un acontecimiento que nos narra el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, verso 22. Ese episodio maravilloso en el que nuestro Señor Jesús calma la tempestad, precisamente en el lago o mar de Galilea. Abran por favor sus Biblias. Lucas capítulo 8, verso 22. Jesús calma la tempestad. Este es un signo de poder que nos manifiesta cómo el Señor Jesús tiene el poder y el dominio sobre las fuerzas naturales. Escuchemos. Uno de aquellos días, Jesús subió con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y comenzaron la travesía. Mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces una tempestad se desató sobre el lago. Escuchen bien, una tempestad. Tú podrás decir: ¿acaso será posible que en ese pequeño lago de 21 kilómetros por 14 puede desatarse una tempestad? Sí. He tenido la fortuna de estar muchas veces navegando en el lago de Galilea con los grupos en peregrinación, y me ha tocado ver tempestades al punto que son tan violentas y se produce en ese pequeño lago un oleaje tan continuo y tan fuerte que tienen que suspender todas las travesías por el mar de Galilea porque se torna imposible. Esas barcazas grandes de madera en la que caben 200 peregrinos, mira, se mueven como si fueran nada ante la bravura de las olas. El viento se nubla, empieza a llover, el viento golpea, zarandea los barcos que los tienen que anclar en los puertos, en los muelles que hay en puntos claves en torno al lago, y se bambolean con una fuerza increíble, de tal manera que no es navegable durante las tempestades. Pero lo más sorprendente es que tú puedes estar a medio lago en una calma y en una quietud, y de pronto miras al norte y ves una nube negra que viene con truenos y relámpagos, y en unos cuantos minutos ya está sobre ti con un oleaje tal que el capitán inmediatamente a todo motor tiene que ir al muelle a anclar el barco porque se torna imposible. Recuerdo bien de las últimas ocasiones que llegamos al lago y nosotros en una barcaza teníamos programada misa durante la travesía. Y ya estaba ahí el sacerdote con nosotros, teníamos ya todo preparado. Cuando entramos al barco ya estaba el altar con el mantel, las velas, el crucifijo, traíamos el cáliz, traíamos el agua, el pan, el vino, todo. El padre ya estaba revestido, ya estábamos todos arriba del barco. Entonces iba a comenzar la misa, pero de pronto les digo: miren hacia el norte del lago. Y venía una nube negra que en pocos minutos llega encima de todo el lago. Empiezan los truenos, los relámpagos, una tormenta que se metía por todos lados en la barcaza. Pero era tan impresionante el bamboleo de la barca que el padre, celebrando la misa, no podía. Y dos personas, uno a derecha y otro a izquierda, teníamos literalmente que abrazar al sacerdote así, anudándolo, porque el padre se caía, no podía. Y estábamos los dos así, toda la gente alrededor, todos mojados, porque el viento golpeaba de un lado, entraba por el otro, y aunque el capitán bajó unas
cortinas de plástico era imposible. Las agitaba el viento, el chiflonazo entraba por todos lados, todos estábamos empapados. El sacerdote no podía celebrar la misa, ni siquiera para poner las hostias sobre el corporal era imposible. Corríamos el peligro de que las formas salieran volando. Entonces el padre dice, con todo y la patena, métanlas de una bolsa y anúdenla y sosténganla. Si no la sosteníamos, el viento se las llevaba, el cáliz se volteaba. Entonces otra persona agarrando el cáliz, otra la patena, el sacerdote, otros dos, teníamos que hacer muchas pausas porque era casi imposible celebrar la Eucaristía. Pero fue hermoso. El sacerdote, haciendo un gran esfuerzo, en el momento de la consagración, en cuanto el sacerdote bendice y termina, fue increíble. Todos los peregrinos que esa ocasión fueron con un servidor, y si están viendo este programa, son juntamente conmigo testigos. En cuanto el sacerdote consagra, esa nube negra se abre, entra un rayo de sol, ilumina toda la zona, cesa la tempestad. Así, en el acto, la barca queda estática, el viento se va, todos nos volteábamos a ver el Padre y dicen, están viendo y sintiendo esa paz que el Señor Jesús, al hacerse presente en medio de aquella Eucaristía tempestuosa, de pronto había una bonanza, una gran paz. Todos los peregrinos que estábamos en el barco, mojados, pero todos ahí, volteaban con asombro, empezaron a tomar fotos y decían, esto es un signo de la presencia viva y real de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía. El sacerdote ya tranquilamente en aquella bonanza dio la comunión, estábamos cantando y dice el Padre, ahora sí, capitán, suelte las amarras, vamos a navegar. Y conforme íbamos navegando, la neblina se iba haciendo a derecha e izquierda, recorrimos el lago, salieron otras barcazas. Era tan emocionante que yo viendo aquel paraje y las otras barcazas, yo decía, ¿cuántas veces los apóstoles del Señor Jesús vivieron escenas semejantes en ese pequeño lago? Que de pronto se pone bravo, se encrespa, las barcas no pueden salir, y eso que son barcas grandes para 200 peregrinos con grandes motores. Imagínate hace 2000 años, la pequeña barca de Pedro de remos, con una pequeña vela, sin motores, pues con mayor razón. Cualquier tempestad podía volcar las barcazas y lanzarlas a lo profundo. Y fue precisamente lo que nos narra el Santo Evangelio. Escuchemos. Jesús les ha dicho, pasemos a la otra orilla. Mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces una tempestad se desató en el lago. Esto ocurre verdaderamente. De repente entran las tempestades y la barca empezó a hundirse con el consiguiente peligro de naufragio. Los discípulos se le acercaron y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, nos hundimos. Jesús se levantó y ordenó calmarse al viento y al oleaje, y estos amainaron, y el lago quedó en completa calma, tal como nosotros lo vivimos en aquella Eucaristía. Verdaderamente, esto que narra el Santo Evangelio, lo hemos vivido. Jesús, al hacerse presente en medio de la Eucaristía, en la consagración, todo quedó en paz. Y no solo nosotros, sino las demás barcazas que estaban ahí en el muelle, pudimos salir y cumplir el sueño de que todos los
57 peregrinos que iban en la barca pudieran navegar en torno al lago y les íbamos contando pasajes. Porque recordemos que el Evangelio nos narra precisamente en ese lago Jesús caminó sobre las aguas. En ese lago Jesús realiza la pesca milagrosa, calma la tempestad y en torno al lago llama a la mayoría de sus 12 apóstoles. Por eso ese lago está tan lleno de significado y de tantos parajes del Evangelio que cuando se navega y se recorre en aquellas barcazas, hay un momento cuando estamos justo a la mitad del lago, el capitán apaga los motores y sientes la brisa. Yo siempre les digo a los peregrinos, queridos hermanos, en este momento no cierren sus ojos, contemplen todo lo que hay alrededor de este lago, porque ahí estuvo Jesús. Ahí Jesús calmó la tempestad. Ahí Jesús caminó sobre las aguas. Ahí Jesús hizo la pesca milagrosa. Y empezamos a abrir nuestras Biblias. Leemos los parajes y cuando terminamos, el capitán nos pone en las bocinas del barco la de pescador. Es un momento verdaderamente increíble. Solo hace falta ver a Jesús caminar sobre las aguas, porque te transportas a hace 2000 años. Quedémonos con esto y reflexionemos de cuántas tempestades en tu vida te ha liberado Jesús. Tempestades de enfermedades, de crisis económicas, de tribulaciones, de rechazos, de incomprensiones, de humillaciones. Y Jesús ahí está. ¿Sabes por qué? Porque está vivo. Regresamos. Así dice el Evangelio. Los discípulos se le acercaron a Jesús y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, nos hundimos. Jesús se levantó, ordenó calmarse al viento y al lago, y vino la calma, la bonanza, la paz. Entonces Jesús, dirigiéndose a sus apóstoles, les dijo: ¿Dónde quedó su fe, hombres de poca fe? ¿Dónde quedó su fe? En medio de una tempestad, Jesús cuestiona: ¿dónde? ¿Dónde ha quedado tu fe? La fe capaz de superar cualquier tempestad, desafío. ¿Dónde quedó tu fe? Dice el Señor. ¿Dónde quedó tu fe? La fe que mueve montañas. La fe que hace que las cosas sucedan. La fe que nos pone en comunión de amor con Dios. Y Jesús le reclama: ¿dónde quedó su fe, hombres incrédulos? Jesús se puso de pie, increpó al viento y al lago, y vino la calma. Jesús nos hace entender varios elementos en este pasaje. El mar de Galilea es el mundo. Para que ustedes puedan compartir después en sus clases, hagamos el siguiente esquema. Elementos. Tenemos una serie de elementos y su significado. Y así nos quedará más clara la enseñanza de este bello pasaje. Primero, el mar.
¿Qué representa el mar? El mundo. El mundo hostil que quiere hundir la barca de Pedro. Número 2, la barca. La barca tiene doble significado, A y B. ¿Qué significa la barca? La barca es la iglesia. Que el mundo quiere hundir, pero Jesús la libra de todas las tempestades y tribulaciones a través de la historia. Pero esa barca también es tu familia. ¿Y cuántas familias hoy se están yendo a pique? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántas separaciones? ¿Cuánta violencia en la familia? ¿Cuánto alcoholismo? ¿Cuánta droga? ¿Cuánta infidelidad? ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Sabes por qué? Porque en esa barca, en esa familia, ya no hay un capitán. Y el capitán es Jesús. Y se nos ha olvidado este tercer elemento, el capitán. Y nuestro capitán es precisamente el Señor Jesús. Pero cuando tú haces a un lado al capitán que gobierna y dirige nuestras vidas, entonces verás la destrucción de tu familia. Vuelve a dejar que Jesús tome el control del timón, que Él sea tu timonel, para que te conduzca en medio de las aguas tempestuosas a puerto seguro. Deja que Jesús vuelva a ser el Señor de tu matrimonio, el Señor de tu esposo, el Señor de tu esposa, el Señor de tus hijos, el Kyrios, el centro de tu familia. Y cuando se presenten tempestades, cuando las olas se levanten altas, número 4, las olas y las tempestades, todas esas tempestades que adoptan diferentes rostros, esa tempestad son filosofías, ideologías, sectas, la nueva era. Todo esto intenta destruir tu familia, hundir tu barca. Pero si no acudes a Jesús, como hicieron los apóstoles, entonces no te lamentes cuando veas tu familia perdida, tus hijos atrapados por el mundo, en filosofías orientales, ideologías, sectas o la nueva era, perdidos y sin fe. ¿Cuántos han naufragado en su fe porque se han apartado de Jesús y han ido tras filosofías, ideologías, sectas, nueva era, contrarias a nuestra fe cristiana? Pero hoy Jesús quiere volverse a poner de pie en tu familia para salvarla, para rescatarla, para santificarla. ¿Por qué dejas que el mundo penetre con su oleaje, con los vientos tempestuosos y zarandee tu familia y la arrastre bajo una filosofía, bajo una ideología, bajo una secta o en la mezcolanza terrible de la confusión de la nueva era en la que están cayendo hoy muchas familias que se dicen holísticas?
y ahí se están perdiendo. Entiende el mensaje de este pasaje. Jesús quiere levantarse. Permítele que dé la orden al viento y al lago y se aleje esto de tu familia y del corazón de tus hijos, para que nada ni nadie los confunda. Papás, protejan, cuidan, advierten, orienten, enseñen, eduquen, amonesten, si es necesario, a sus hijos, para que conserven la pureza de su fe, para que se mantengan santos, para que caminen conforme a la voluntad de Dios. Si tu familia está naufragando o ya naufragó y está en el fondo del mar, no importa. Clama a Jesús y Él la hará surgir a flote. Y si le devuelves la autoridad a Jesús como timonel de tu familia, de tu barca, de tu vida, entonces en Cristo, dice San Pablo, seremos más que vencedores. Este pasaje es muy actual y está lleno de elementos y un gran significado. Hoy, pregúntate y cuestiónate cómo está la barca de salvación de tu familia. Regresamos después de este tiempo para meditar. No permitas que nadie destruya tu familia. Si estás pasando por crisis económicas, es una tempestad. Si estás pasando por crisis con tus hijos, es otra tempestad. Si hay crisis conyugal con tu esposo, con tu esposa, falta de comunicación y diálogo, es otra crisis. A lo mejor el alcohol ha hecho estragos en tu vida, en tu familia. La droga, la violencia, la desunión, cada quien por su rumbo, la indiferencia, y se ha perdido la hermandad y la solidaridad y el amor y el respeto, y viven gritando y ofendiéndose. Date cuenta que estás pasando por una tempestad, porque el mundo con sus corrientes ha penetrado en tu familia. ¿Qué tienes que hacer? Orar, invocar a Jesús, clamar a Él y decirle: Señor, te proclamo capitán de mi familia. Vuelve a tomar las riendas, el mando, la autoridad, y ordena a esa tempestad que estamos pasando, a esa crisis, para que vuelva a llegar la paz a nuestra familia, para que vuelva a llegar la paz, para que reine en nuestra familia el amor, para que volvamos a vivir la fraternidad, la hermandad. Señor, envía por favor a nuestra familia tu Santo Espíritu. Haz que descienda a nuestra familia, a nuestras vidas, tu Espíritu Santo. Entonces, todas estas tempestades, filosofías, ideologías, sectas y toda la mezcolanza de la nueva era se aleje del arca de nuestra salvación. Jesús vuelve a tomar el señorío sobre nuestra familia. Y verán cómo inmediatamente el Señor Jesús hará resurgir la paz, el amor y la fraternidad. Todo va a cambiar. No volverá a ser como antes, sino mejor, porque el Señor no se repite
hace nuevas todas las cosas. Él mismo lo dice, yo hago nuevas todas las cosas. Haz la prueba y descubre cuán bueno es el Señor. Y quiero terminar con esto. Hace 22 años, precisamente, llegué al lago de Galilea por primera vez en mi vida. Estaba tan emocionado. Estaba verdaderamente emocionado. Tenía 26 años. Hoy tengo 48. Y estaba tan emocionado que en nuestro autobús íbamos viendo el lago. Y le dije al guía, ¿sabes qué? Para el autobús. Déjame en el lago y yo aquí me quedaré a orar porque necesito estar a solas con Jesús. El guía me dijo, ¿cómo es posible? No conoces Tiberíades, no conoces el hotel, no conoces nada. Espérate que lleguemos al hotel y luego te vas al lago. No, déjame aquí. ¿De verdad? Sí. Se para el autobús, me bajo. Y le digo, nada más dime una cosa, ¿cómo es el hotel? Pues es un hotel alto blanco que está a orillas del lago en la ciudad de Tiberíades. Y se fueron. Me quedé en el lago. Estaba un atardecer increíble. Que me metí al agua a nadar. Y cuando iba nadando, como a unos 50 metros, choqué con una roca. Ahí me senté hasta que oscureció. Hice un recuento de mi vida, medité y no me cansaba de darle gracias a Dios. Fue una experiencia que nunca olvidaré y que siempre la llevaré en lo más profundo de mi corazón. Pero de pronto reaccioné y dije, ¿qué horas son? ¿Y dónde está Tiberíades? ¿Y cuál es mi hotel? Pues empecé a caminar kilómetros y kilómetros por la carretera. Finalmente llegué a la ciudad de Tiberíades, que yo intuía que era esa, y me dice el guía, es un hotel blanco, grande, que está a orillas del lago. Y cuando yo hago así y veo toda la ribera del lago, pues había montones de edificios grandes y todos blancos. Y digo, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Pues empecé a caminar y vi un edificio que me encantó. Y dije, de seguro va a ser este. Sí, sentía una corazonada. Me meto en la recepción y les digo, me da mi llave, soy el peregrino fulanito de tal, estoy hospedado en ese hotel. Se me queda viendo en la recepción y me dice, usted es el peregrino perdido. ¿Dónde estaba? Lo busca todo el grupo y la policía de Israel. Santo Dios. Dice, hace horas que lo están buscando y no tiene noticias de usted. Pues diles que estoy bien, dame mi llave, voy a bañarme y nos vemos en el comedor. No se imaginan la experiencia que vivimos. Y todo ese grupo se acuerda perfectamente de esa maravillosa anécdota que me pidieron que los llevara al agua al siguiente día porque querían revivir aquella experiencia inolvidable. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima clase.